Dios me los bendiga, hermanos. En esta noche vamos a empezar, como siempre lo hacemos los días miércoles, a través de este medio, a conectarnos y poder orar un momento por las necesidades que tenemos delante del pueblo y aprender un poco más de su palabra. Vamos a hablar en esta noche acerca de lo que es la oración intercesora y vamos a traer en cuenta por qué nosotros debemos interceder los unos por los otros. Quiero que nosotros en este momento podamos interceder por aquellos hermanos que están en necesidad, que tienen todavía, ¿verdad?, esta pandemia que nos ha venido a parar todo y que algunas veces ha venido a tocar también la salud de algunos. Así que vamos a pedir que intercedamos por los hermanos, hermanas, amigos, familiares, y no solamente por aquellos que tienen esa que les ha dado, ¿verdad?, esta enfermedad, sino que también pidamos por aquellas necesidades de trabajo, por necesidades económicas y por otro tipo de enfermedades que también podamos dentro del pueblo tener. Así que yo le voy a invitar que sí, un minutito, ¿verdad?, bajemos nuestros rostros y les vengamos delante del Señor para pedir en oración por todos estos hermanos. Y le decimos: Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este momento por este privilegio que nos das de poder traer estas peticiones de cada uno de los hermanos, Señor, de nuestra iglesia, que no son de la iglesia, de amigos, de familiares, que están en este momento de necesidad. No importa la necesidad, Señor, que estén pasando, pero nosotros en este momento queremos traer a memoria, Señor, aquellas necesidades que hay delante en el pueblo, y las queremos traer delante de ti. Señor, yo te pido en este momento que tú tomes el control, Señor, de cualquier enfermedad, Señor. Señor, que tú eres el que sanas nuestros cuerpos, porque tu palabra nos dice que tú prometiste hacerlo, Señor. Y nosotros, aferrados a esa promesa, venimos, Señor, pidiéndote para que tú seas, Señor, el que tome el control y que cada una de las necesidades, Señor, sean suplidas de acuerdo a tu voluntad. Te pido, Señor, por aquellas hermanos y hermanas que también quizás están pasando, Señor, ausencia de trabajo. Te pido, Señor, que tú abras puertas. Por aquellos hermanas y hermanos, Señor, que quizás tienen otro tipo, Señor, de necesidad económica, cualquier otra enfermedad. Nosotros los traemos, Señor, delante de ti para que tú tomes el control y que tú respondas cada petición, Señor, que te hemos puesto delante de ti. Tú conoces, Señor, la necesidad del hermano, de la hermana, del amigo, del familiar, Señor, en este momento, y que seas tú, Señor, obrando para oír, Señor, esos testimonios de que tú todavía, Señor, sigas haciendo milagros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, yo quiero hablarles, hermanos, en esta noche unos minutos acerca de lo que es la oración intercesora. Y quiero empezar diciéndoles que hoy en día hay una quizás idea errónea, podríamos decir, en el cristianismo actual o en el cristianismo contemporáneo, de aquellos que ofrecen oraciones intercesoras por otros. Yo no sé si ustedes han escuchado en alguna radio, en la televisión, quizás en algún momento, en donde se pide una ofrenda favorable para que usted pueda ser parte de una oración intercesora y que Dios le va a responder de acuerdo a lo que usted da. La Biblia no habla de supercristianos. La Biblia habla de que todos podemos o todos somos llamados por Dios para un ministerio de intercesión. Y hablo de intercesión en el sentido de que nosotros lo acabamos de hacer. Nosotros podemos orar por aquellos familiares, aquellos amigos que necesitan de una palabra, de una oración nuestra delante de Dios para que el Señor supla sus necesidades. La Biblia, hermanos, es clara, nos hace un llamado a que nosotros como cristianos podemos o debemos de interceder los unos por los otros. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Todo aquel que recibió a Cristo en su corazón tiene el Espíritu Santo en su corazón.
Y así como el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, nosotros también debemos de interceder los unos por los otros. Este privilegio de la intercesión no está limitado a una élite de cristianos, no. Este privilegio de intercesión es un mandato para todos. Todos podemos interceder los unos por los otros. De hecho, la Biblia dice que si yo no intercedo, se convierte en pecado. Es lo que dice en 1 Samuel 12:23. Dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos la obligación de interceder por aquellos que tienen la necesidad. Y no solamente, no porque seamos, como les dije hace un momento, una especie especial de un cristiano o super cristiano, no, es un mandato para todos, es un mandato para todo cristiano genuino. Y voy a agregarle esa palabra porque algunas veces, ¿verdad? Nosotros pensamos de que hay personas que pueden imponer manos, pero no cualquiera puede imponer las manos, ¿no? Interceder, todo cristiano tiene que hacerlo. Ok. Así que, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el capítulo 21, el pueblo de Israel, ¿verdad?, viene caminando por el desierto y la Biblia nos enseña que ya por octava vez el pueblo había murmurado contra Dios y contra su líder, contra el caudillo Moisés. Y ellos caminaron, dice el versículo 4 del capítulo 21, partieron del monte Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Verdad? Una de las cosas que nosotros podemos ver, que cuando viene el desánimo, es un paso, estamos a un paso a poder murmurar delante de Dios, ¿no? De parte de nosotros podemos murmurar delante de Dios. Y dice el versículo 5 para mostrarles lo que les estoy diciendo. Y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y la pregunta que le hacen es, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay ni pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Imagínense lo que dijeron del pan que Dios le daba. Y Jehová, porque murmuraron contra Jehová, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y cuando el pueblo vio que empezó a morir mucha gente, dice el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y lo que dice al final del 7, y Moisés oró por el pueblo. Podríamos decir, y Moisés intercedió por el pueblo. En el Nuevo Testamento, si nosotros nos recordamos, Pedro estaba en la cárcel. Y dice la Biblia que la iglesia, ¿verdad?, empezó a interceder por ellos. Y dice en el versículo 12 del capítulo 12, el versículo 5 de Hechos, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, en el capítulo 16 al 18, él exhorta a los efesios y a nosotros también, a todos los creyentes nos exhorta sobre lo que es el fundamento de la vida cristiana. Y él dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
claramente la oración de intercesión es y debe de ser parte de la vida cristiana para todos los creyentes. Por ejemplo, Pablo, que era si podríamos ponerlo como dije hace un ratito, un super cristiano, ¿no? Pablo, aunque era un hombre usado por Dios, un hombre que se dejaba usar por el Espíritu Santo. ¿Cuántas historias nosotros conocemos del apóstol Pablo? En cierta ocasión dice que lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon y lo sacaron por muerto y se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Era un hombre que sacaba demonios, hacía sanidades, oraba por la gente y la gente era llena del poder del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, él les solicita que oren por él. ¿Por qué? Porque la oración, como les digo, es algo que tiene que estar en la vida de cada cristiano. Y dice en Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El apóstol Pablo, pidiendo oración. Entonces, nosotros no podemos, como hijos de Dios, pensar que no necesitamos de la intercesión de otro por nuestras vidas. Necesitamos todos de una oración intercesora, ¿verdad? Porque no es que nosotros, como alguien dijo en cierta ocasión, que somos huertos cercados y que nadie puede acercarse a mí porque a mí el Señor, ¿verdad?, me escucha al momento que yo le digo. No, todos. El apóstol Pablo, repito, pide la intervención de la iglesia de Roma para que oren por él. ¿Verdad? Él podía engrandecerse, como dice en una de sus cartas. Yo pudiera hacerme grande como los demás se andan haciendo grandes. Sin embargo, dice, yo lo que soy un servidor. Cuando le escribe a los colosenses, también le pide lo mismo, que intercedan por él. En Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces, él pide al pueblo que oren, que intercedan en oración. ¿Para qué? Para que la palabra tuviera cabida, que la palabra pudiera ser predicada donde ellos iban. Entonces, en ninguna parte, en ninguna petición bíblica de intercesión, de la que nosotros podemos leer en la palabra, hay una indicación de que solo un cierto grupo de gente puede interceder. Ahora bien, déjenme aclarar un puntito. En las iglesias hay ministerios de intercesión. ¿Por qué? Porque esa gente requiere que esté orando y esté en constante comunión con Dios. Porque hay que ser honestos, no todos pasan en comunión con Dios. Necesitamos de personas que sí, ¿verdad?, busquen más de Dios. Todos somos llamados a la intercesión, pero hay personas, aunque no es una élite especial, como les digo, ni son super cristianos en el sentido de que tienen más poder, más del Espíritu. El Espíritu Santo está para todos igual. Sin embargo, ¿verdad?, hay este tipo de personas que necesita estar intercediendo por la iglesia. Así que, por el contrario, hermanos, aquellos que buscan a otros para interceder por ellos pueden usar toda la ayuda que puedan conseguir. La idea de que la intercesión es un privilegio y llamado solo de algunos cristianos carece de base bíblica. Así que nosotros no podemos decir de que voy a ir donde X persona, porque esa persona es una persona que solo a ella le escucha a Dios. No, si nosotros otra vez estamos en comunión con Dios, ¿verdad?, podemos ser
interceder por los otros. Ahora bien, ¿qué es la oración intercesora? ¿Qué es? La oración intercesora es una oración hecha a favor de otro. Eso es la oración intercesora. O sea que un intercesor es uno que toma el lugar del otro o aboga en favor del otro. La Biblia define la intercesión como una oración santa de un creyente que es perseverante, por la cual uno intercede con Dios a favor de otro u otros desesperadamente, porque ellos necesitan de la intervención de Dios. Eso es como la Biblia define lo que es la oración intercesora. La base bíblica para el ministerio de oración que les mencioné hace un rato es que nosotros somos sacerdotes para Dios. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, la palabra de Dios declara que somos sacerdocio santo. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que somos un sacerdocio real. Y en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, dice que somos un reino de sacerdotes. Entonces, el trasfondo para entender este llamado a la intercesión sacerdotal se encuentra en el ejemplo del sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. La responsabilidad del sacerdote era interceder por el pueblo. Esa era la función principal del sacerdote, presentarse delante de Dios ante y entre el pueblo, ante Dios y entre el pueblo. Entonces el sacerdote se presentaba ante Dios para ministrarle a él con sacrificios y ofrendas, y el sacerdote se ponía entre un Dios justo y un hombre pecador. Y entonces lo que hacía era que él llevaba la sangre de ese sacrificio, y entre Dios, el Dios santo, y el hombre pecador, lo que unía era la sangre de ese animal inocente que había muerto, para que Dios pudiera responder al llamado que se le estaba haciendo, la petición que se le estaba haciendo. Entonces, en Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 19, el escritor a nosotros nos enseña cuál es la diferencia entre lo que es el ministerio del sacerdocio del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento nos enseña de que el sacerdocio era heredado, porque los que eran de los hijos de Aarón, de la familia de Aarón, los que podían hacer los sumos sacerdotes, y los levitas podían ser los sacerdotes, ¿no? Ese era por cuestión de herencia. Ahora bien, el que escribe, que es el libro de Hebreos, él dice que ahora tenemos un nuevo sacerdote, que es Jesucristo. Antes se pasaba el sacerdocio de generación en generación a través de los descendientes de Leví, pero ahora con Cristo el sacerdocio cambia, porque el sacerdocio, dice el escritor, es a través de Melquisedec. De eso es lo que habla ese pasaje, ¿verdad? Que es el nuevo orden de sacerdotes espirituales, de los cuales Jesús dice es el sumo sacerdote. Entonces, ese sacerdocio que viene a instituir Jesús es pasado a nosotros a través, dice, de su sangre, y a través del nuevo nacimiento que nosotros tenemos, porque ahora cuando nacemos, pues nos convertimos en nuevas criaturas. Así que Jesús a nosotros nos modela, por ejemplo, cómo tiene que ser la oración intercesora. Jesús se presenta delante de Dios entre Él y nosotros los pecadores, ¿no? Y Él intercede por nosotros. Así como lo hacía el sacerdote del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora
Jesús es el mediador entre nosotros. Por eso es que dice que en 1 Timoteo 2:5 que porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y el hombre, que es Cristo Jesús. Es Cristo quien murió y además quien resucitó. Y es Cristo el que está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros, según Romanos 8:34. Por lo tanto, Él puede salvar perpetuamente a aquellos que vienen a Dios a través de Él, ya que Él siempre vive para hacer intercesión por los que necesitan, ¿verdad? Esa intercesión, de acuerdo a Hebreos 7:25. Así que Jesús trae al hombre pecador y a un Dios justo, trae juntos al lugar del sacrificio de la sangre, donde Él, ¿verdad?, es ofrecida por el pecador, por el pecado, y ya no necesita sangre de animales, así como en el Antiguo Testamento. Ya no se necesita esa sangre de animales, ya no se necesita ese tipo de sacrificio como se hacía en el pasado. Ahora nosotros nos podemos acercar a Dios a través de Jesús, a través de esa sangre que derramó en la cruz del Calvario para la remisión de pecados. ¿Y por qué? Porque esa sangre a nosotros nos ha lavado, esa sangre nos ha limpiado y esa sangre nos da ese acceso que nosotros necesitamos para llegar delante del Padre y poder ahora nosotros poner delante de Él directamente nuestras peticiones y la de aquellos que necesitan de nuestra intervención, de nuestra intercesión. Así que Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, fue un intercesor. Él oró por aquellos que estuvieron enfermos. Él oró por aquellos que estaban poseídos por los demonios. Él oró por sus discípulos. También Él oró por usted, por ti y por mí. ¿Por qué oró por nosotros? Porque Él oró por aquellos que íbamos a creer después. Así que Jesús continuó su ministerio de intercesión aún después de la muerte. Aún después de que Él murió y resucitó, ¿verdad? Cuando regresó a los cielos. Ahora dice la palabra que Él sirve de intercesor en el cielo. Así que, ¿cómo puede ser una intercesión eficaz? Déjenme darle algunos puntos y vamos a ir bajando ya. En la oración intercesora, lo que nosotros hacemos cuando usted ora, en otras palabras, sigue la función sacerdotal del Antiguo Testamento y sigue el diseño de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tanto el sacerdote del Antiguo Testamento como Jesús en el Nuevo Testamento están presentes delante de Dios, como les dije hace un rato, entre el Dios que es justo, que es santo, y ellos están en medio entre lo que es Dios y el hombre pecador. Entonces es alguien que intercede. Es como cuando hay dos personas que están queriendo pelear, ¿verdad? Y llega alguien y se pone en medio. No para decirle que a ver quién pega la primera, no, es para decirle que no tiene razón de ser ese pleito que van a tener, sino que él está intercediendo para que no siga más el problema. Entonces, esa es, por decir así, una idea de lo que el sacerdote hace: ponerse en medio, ¿verdad? Ponerse en la brecha, ponerse ahí para que Dios, que es justo, ¿verdad?, perdone a este hombre, a esta mujer pecadora. Entonces, para ser eficaces al ponernos entre Dios y el hombre, debemos primero presentarnos ante Dios. ¿Para qué? Para desarrollar una intimidad necesaria para llevar a cabo ese papel. Yo les dije hace ratito que todos podemos interceder al principio, ¿verdad? Todos podemos interceder. Sin embargo, para ser eficaz en mi intercesión, Dios me tiene que conocer a mí. ¿Y cómo me tiene que conocer a mí? Porque yo paso tiempo con Él. Yo paso con esa intimidad. Tengo esa intimidad con Dios.
En Números 14, por ejemplo, presenta una de las más grandes anécdotas que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento, y es una de esas oraciones intercesoras escritas en la Biblia. Fíjense que leímos en Números 21 que el pueblo viene donde Moisés y le piden que interceda por ellos. Y Moisés lo hace, que era un hombre, dice la Biblia que era un hombre muy manso. Pero en Números 14 presenta otra de las historias en donde Moisés se pone entre Dios y el hombre pecaminoso, porque primero estuvo ante Dios y desarrolló una intimidad con Dios y una buena comunicación con Dios. En Números 12, versículo 8, nos cuenta que Dios habló con Moisés como se habla de un amigo a un amigo. O sea que cuando se habla de amigo a amigo es porque hay una intimidad, ¿verdad? Y no lo hizo a través de visiones y sueños como lo hizo con los profetas, por ejemplo. No, como nosotros como creyentes ahora del Nuevo Testamento, ya no sacrificamos animales como en los tiempos del Antiguo Testamento, hablábamos, nos presentamos a Dios, tenemos que presentarnos a Dios para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Ah? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hacer sacrificios de alabanza. Hebreos 13:15 dice que tenemos que hacer eso. Dice que tenemos que sacrificar nuestras propias vidas en Romanos capítulo 12, versículo 1. Y en base a esta relación íntima con Dios que podemos ponernos entre Él y otros, nosotros podemos servir como abogados e interceder a favor de otros. Pedro usa dos palabras muy importantes para describir este ministerio sacerdotal. Y hablo del sacerdocio, he estado hablando algo del sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdote es lo que hacía, interceder. Y nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Es lo que hablamos hace rato. Así que Pedro usa la palabra santo y la palabra real. Y se requiere santidad para estar delante del Señor. Eso es lo que dice en Hebreos 12:14. Se requiere santidad. Si somos capaces de hacer esto, solo por la justicia de Cristo nosotros tenemos esa capacidad. No es por otra cosa, no es por nuestra propia justicia. Y la realeza que se describe ahí, de la autoridad del rey, es delegada, como es hoy en día, ¿verdad?, a los miembros de la familia real, por así decirlo. O sea que nosotros, si Jesús es nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Dios, a mí me gusta el canto de Jesús Adrián Romero que dice: no es como yo, aunque sea hecho hombre, ¿verdad? No es como yo. Sin embargo, nosotros tenemos acceso delante del Padre por Él, porque Él se hizo hombre. Así que, hermanos, nosotros somos parte de esa familia real. Somos ahora parte, somos coherederos, hemos heredado lo que Cristo, a través de Cristo, lo que Dios nos va a dar. Entonces, otra vez, interceder es ponerse en medio de Dios y los hombres pecadores. ¿Para qué? Para lograr mediante la justicia de Cristo un favor divino. Eso es interceder. No es, les dije ya, como por los méritos propios que uno recibe lo que pide, sino porque se está en gracia con Dios por medio de la fe. Es por eso. Si es la fe la que caracterizó, por ejemplo, a Abraham, imagínense que por esa fe Dios le llamó amigo de Dios. Y también a Moisés, a Samuel, a Jeremías, a Daniel, quien llegaron a ser grandes intercesores de Israel. Pero en el Nuevo Testamento nosotros también tenemos a nuestro gran intercesor, ¿verdad?, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En un momento tan histórico que estaba pasando el pueblo de Israel, era un momento crítico en la historia.
En Ezequiel nos dice en el capítulo 22, verso 20, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y dice, y no lo hallé. Esto significa que Dios está dispuesto, hermanos, a oír a intercesores. Dios está dispuesto a buscar aún a personas intercesoras, ¿verdad? Para que, valga la redundancia, intercedan por el pueblo. No es otra vez que sea una élite especial, no. Pero Dios nos está diciendo a nosotros que Él puede escuchar la oración de aquel que está intercediendo por alguien o por algo. Y usted y yo estamos llamados a hacerlo. Esta cuestión de intercesión nos despierta algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿por qué Dios no quita el mal sin necesidad de un intercesor si su deseo no es destruir? Mire, uno de los llamados que se ha hecho durante todo este tiempo es de que hay que orar, hay que orar, hay que orar. Hay que orar mucho, ¿verdad? Hay que orar para que el Señor quite todo esto, porque la palabra dice que si su pueblo se humillare, ¿verdad? Sobre el cual su nombre es invocado, y me buscaren y pidieren, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esa palabra y creemos esa palabra de que el Señor puede sanar la tierra. Y Él dice que si lo buscáramos de todo corazón, Él sanaría la tierra. Y yo les decía la otra vez de que aparentemente como que al inicio la iglesia empezó, ¿verdad?, a buscar más y como que ha habido un relajamiento. Ha habido un relajamiento de parte de la iglesia en general. No hablo de VA, ¿verdad? Hablo de la iglesia en general. Aunque, ¿verdad?, somos parte de la iglesia en general, ¿no? Pero hay como que se ha alivianado y ya como que, bueno, pues ya vamos a vivir con esto, ya no es necesidad, hay que acostumbrarse, porque eso es lo que nosotros oímos en lo secular. Pero la Biblia nos insta a nosotros a seguir intercediendo, a seguir pidiendo, a seguir orando para que esto termine, ¿verdad? En inglés es un if, ¿verdad? Sí, una condición, si mi pueblo se humilla. No es un sí condicional. No es porque Dios lo va a hacer así por así, no. Es una condición. Entonces, ¿y quiénes podemos humillarnos? Aquellos que estamos intercediendo, los que podemos interceder para que esto acabe. Moisés fue un hombre que tuvo una relación muy cercana a Dios. Una relación muy especial. Dijimos de que la Biblia dice que hablaba cara a cara con Dios. Él platicaba con Dios. Cuando el pueblo, en una de las ocasiones que está en Éxodo 32, el pueblo volvió a pecar, dice que el pueblo hizo un becerro de oro y Dios se enojó. Y le dice Dios a Moisés, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. En otras palabras, a todos me los termino y de ti levanto una gran nación. Si usted notó lo que Dios le dice a Moisés, le dice que lo deje. O sea, que como que estuviera pidiéndole permiso, ¿no? Que lo deje, que su ira se encienda. Es decir, que Dios le está diciendo, pues ya no intercedas por el pueblo. Ya no intercedas, porque si ya no intercedes, ¿verdad? Yo me cargo este pueblo. Pero Moisés no le hace caso al Señor y le dice, si los destruyes, las otras naciones pueden malentender tu obra. Dirán que primero los sacas y que luego los destruyes. No recibirás la gloria de vida, sino lo contrario. Acuérdate, le dice, de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quien hiciste la promesa de hacerlos grandes y darle la tierra. Muestra tu fidelidad.
Y de nuevo, pues esto despierta otras preguntas. ¿De verdad Dios quería destruir al pueblo y levantar uno nuevo? ¿Moisés corrige a Dios por algo malo que Dios haría? ¿Se olvida Dios de sus promesas? Fíjese que Dios podía haber destruido este pueblo. La verdad es que no era la primera ni la última vez que este pueblo iba a fallar. Llevaban aproximadamente en ese momento unos 100 días que Dios los había sacado de Egipto, un poco más de 3 meses. Y de muchas maneras este pueblo había demostrado que era duro de servicio. Eran tercos. Eran un pueblo que estaba indispuesto a seguirle. Dios ya había hecho todo lo necesario. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo? Nada más le mostraba rebeldía. Moisés lo que hizo, hablando de lo que es la intercesión, se puso como un abogado. Cuando usted contrata a un abogado, lo que hace es interceder. Y se pone como un abogado a presentar razones que estaban conforme a su voluntad para, en otras palabras, hacer cambiar de opinión a Dios. En el tiempo pasado, Dios ya había destruido al mundo. ¿Se acuerdan de Noé? Y de ahí Dios había escogido a Abraham. Pero Dios tenía un pacto con Abraham. Y también tenía un pacto con los israelitas, que hacían más o menos 40 días que había pasado, que había hecho otro pacto. Y en menos de 40 días, en unos 40 días, en otras palabras, el pueblo que había dicho sí, 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 había quebrado esas promesas que habían hecho en un tiempo récord, podemos decir. Los padres habían sido dignos, pero los hijos no. Entonces, la cosa que Dios le dice a Moisés es: ¿sabes qué? De ti puedo hacer una nación grande. Pero Dios no se olvida de sus pactos. Dios no. Y más adelante, en Éxodo 32, Moisés se pone otra vez delante de Dios y le dice: yo te ruego que los perdones. Pero si no los perdonas, le dice, esto es muy tremendo lo que Moisés le dice: si no los perdonas, borra mi nombre del libro que has escrito. Es decir, si usted te pone a pensar que prefería ser eliminado con ellos. Y Dios le contesta y le dice: solo borraré de mi libro al que peque contra mí. Y mire, ahí podemos ver nosotros cómo amaba Moisés a ese pueblo, aunque era duro de servir, aunque era un pueblo que le daba muchos problemas, aunque era un pueblo que ya lo tenía cansado, ¿no? Pero Moisés lo amaba. Moisés amaba a esa gente, amaba a ese pueblo. Así que en Éxodo 34 le dice Dios: así que anda, lleva al pueblo al lugar que te dije, mi ángel te guiará, y cuando llegue el día del castigo, yo los castigaré por su pecado. Entonces, de esto yo puedo entender que Dios estaba diciendo que permitiría que el pueblo entrara a la tierra prometida para cumplir la promesa que le había hecho a su amigo Abraham. Pero cuando llegara el día, él castigaría el pecado que habían hecho. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Quizás se puede creer que fue en el año 70 cuando el general Tito llegó y destruyó al pueblo, y desde entonces los israelitas habían andado errantes por casi 2000 años.
hasta 1948, un 16 de mayo, que le dieron nuevamente este pedazo de tierra donde ellos viven, y han ganado otros pedazos, ¿verdad? Pero Dios los castigó en su momento. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías. Así que, hermano, Moisés fue un hombre que intercedió por su pueblo, y algunas veces yo siento hasta que atrevidamente. Moisés, Dios le dice que va a mandar su ángel para echar a sus enemigos, pero que no irá en medio de ellos para no consumirlo. Es decir, ok, les voy a ayudar, pero ya me cansé, mejor les voy a mandar algunos ángeles para que le ayuden. Entonces, es decir, que el peligro era latente si Dios estaba muy cerca de ellos. Entonces, Moisés, de una manera muy atrevida, le dice estas palabras al Señor: tú me dices que yo he hallado gracia en tus ojos, pero no me declaras quién irá con nosotros. Eso suena como que si fuera un reclamo, ¿no? Y entonces Dios le contesta: mi presencia irá contigo. Moisés aún no estaba todavía convencido y le dice a Dios: si tu presencia, o sea, algo personal, ¿no? Si tu presencia, tu persona, no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Entonces, en el otro se oye un poco atrevido. En el versículo anterior se oye como que está reclamando, y ahora se oye como que estuviera amenazando. Cuando le dice: bórrame del libro. Sin embargo, Dios, que es grande en misericordia, cuando una persona intercede por otra. Fíjate que el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, hay un hombre que la iglesia no está haciendo nada en Corinto. Ese hombre está cometiendo incestos, le ha quitado la mujer a su padre. La iglesia no hace tanto al respecto, y Pablo usa unas palabras que algunas veces quizás nos confunden cuando dice: entreguen a ese hombre a Satanás. Y todos pensamos de que ok, ahí está Satanás, y se lo llevan ahí, aquí está, ya no lo queremos. Lo que en realidad está diciendo Pablo es: ya no intercedan por él, porque la oración intercesora puede mucho. La oración intercesora es poderosa, ¿verdad? Cuando nosotros nos unimos a interceder, nosotros vamos a alcanzar grandes cosas. Así que después de que Moisés se oye un poco amenazante cuando le dice: bórrame del libro de la vida, Dios, como era su amigo, hablaba cara a cara con él, como vimos. Dios le da esta respuesta y le dice: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracias en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Éxodo 33, 17. En conclusión, hermano, muchas preguntas podrían llegar a la mente de nosotros. ¿Cómo puede ser que una criatura finita como Moisés, como usted, como yo, tener una relación tan cercana con Dios como la tuvo Moisés? Como una persona ¿qué? Somos finitos, no somos infinitos como Dios. Nosotros podemos llegar a tener una relación tan cercana con Dios. ¿Cómo es que Dios, al tener una relación tan cercana con sus hijos, se deja convencer? ¿Verdad? Yo creo que ahí entra lo que es la misericordia, porque la palabra dice que Él es grande en misericordia, que es lento para la ira, grande en misericordia. Y cuando nosotros intercedemos los unos por los otros, vamos a ver grandes cosas. ¿Sabe dónde está la respuesta a estas preguntas? La respuesta está en el último versículo que citamos. Porque en verdad Dios confiaba en Él.
Dios confiaba en Moisés porque se había ganado el favor, es decir, porque Dios consideraba a Moisés su amigo. Y nosotros podemos llegar a ser amigos de Dios, amigas de Dios, cuando nosotros buscamos esa intimidad. Y mire, la intercesión, ¿verdad?, de nosotros va a valer mucho, pero no nace de la noche a la mañana, ¿verdad? Necesita un tiempo de comunión con Dios. Por tanto, hermano, la manera más sencilla de cómo nosotros podemos entender lo que es la intercesión es como cuando nosotros tenemos una plática de amigos. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de interceder por algún amigo con otro amigo, que de repente han habido quizás diferencias y el otro intercede, ¿verdad? Y lo hace de amigo a amigo, hasta que llega a convencer al otro de que tiene que haber ¿verdad? Alguien tiene que ceder, ¿verdad? Tiene que ceder. Y por eso es importante la intercesión. La intercesión como oración es muy importante. La pregunta es, ¿cómo puedo yo llegar a ser amigo de Dios? Y en el caso del Nuevo Testamento sería, ¿cómo yo puedo llegar a ser amigo de Cristo? La respuesta está en Juan 15:14. Esa es la respuesta. ¿Cómo yo puedo llegar a ser un gran amigo de Cristo? La respuesta está en Juan 15:14. Y dice, vosotros, dijo Jesús, sois mis amigos. Pero ¿cuándo vas a ser mis amigos? Si hacéis lo que yo os mando. Ese es el gran secreto de cómo nosotros podemos ser amigos de Dios, de Cristo, en su caso. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora viene la pregunta. O sea que si yo no hago lo que Él manda, ¿qué soy? La respuesta ahí está, ¿verdad? Ahí, metidita ahí. Como dicen, debajo de la letra. Ahí está la respuesta. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que Él nos manda y entonces Él nos considera su amigo. En otras palabras, hermano, y con esto cierro, en otras palabras, hay que obedecer al Señor en todo. Hay que obedecerle al Señor en todo. Porque Él dice, si hacéis, y esto lo he repetido muchas veces yo, un verbo imperativo, ¿verdad? Si hacéis lo que yo os mando. Entonces hay que hacerlo. Hay que obedecer al Señor en todo. Y si nosotros hacemos todo lo que Él nos manda, cuando nosotros vengamos en oración a Él, Él puede escuchar tus secretos. Aquellas cosas que solamente los amigos saben. Y ese es el llamado. A que nosotros busquemos más y más de Dios. Y cuando buscamos más y más de Dios, nuestra intercesión va a ser más efectiva. Nuestra intercesión va a ser eficaz. Y entonces vamos a ver grandes cosas. Y como dice la palabra, ¿verdad? A mí me gusta ese, bueno, es un canto que se sale de la Biblia, ¿no? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion, dice, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, ¿verdad? Y nuestro canto de alabanza. Entonces le diremos a las naciones, ¿verdad?, cuán grandes cosas ha hecho Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos amigos de Dios. Hay que buscar esa amistad con Dios y vamos a ser intercesores efectivos.
Dios me los bendiga, Dios me los guarde y que podamos practicar lo que la palabra nos enseña a todos y cada uno de nosotros. Bendiciones, sigan guardándose, sigan cuidándose, que los quiero ver pronto. Dios me los bendiga, buenas noches.